A 20 años del tsunami más devastador de la historia moderna, el dolor y las lágrimas permanecen en miles de personas que recuerdan el trágico momento que cambió sus vidas para siempre. Aumentan las sospechas sobre la posible responsabilidad de Rusia por el impactante incidente de un avión de pasajeros que se estrelló en Kazajistán, dejando decenas de muertos y heridos. El presidente electo Donald Trump está listo para retomar su plan para eliminar la ciudadanía por nacimiento. La polémica decisión que desafía la Constitución promete desatar una intensa batalla legal. Poderosos ríos atmosféricos azotan la costa oeste del país. Lluvias torrenciales, vientos huracanados y nevadas extremas desatan el caos entre millones de residentes. Migrantes bajo vigilancia extrema, más de 5.000 cámaras y 700 micrófonos supervisan a extranjeros irregulares en México entre polémicas por violaciones de derechos humanos. Impactante revelación en Ecuador. Cámaras de vigilancia confirman la implicación de las Fuerzas Armadas en la desaparición de 4 niños. La tragedia estremece a una nación que exige justicia. Así iniciamos cierre de edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les saluda Abel Álvarez, gracias por acompañarme. Y con ofrendas de flores, ceremonias religiosas y lágrimas, miles conmemoraron este jueves 26 de diciembre el aniversario número 20 del devastador tsunami en el Océano Índico que causó cientos de miles de muertos en varios países. Laura Ortega nos tiene el informe. Hace 20 años, el mundo se estremeció con el tsunami más mortífero de la historia moderna en el Océano Índico. Y hoy, que se cumple otro aniversario en Indonesia, miles recordaron con oraciones y llanto a las cerca de 230.000 víctimas fatales. I think with the passing of 20 years, there's here in Thailand for those who lost so many. You never replace the families that were lost. La devastadora tragedia golpeó más de 12 países y también más de 1.700.000 personas fueron desplazadas. Pero a pesar del tiempo que ha transcurrido, para muchos el profundo dolor sigue presente. Las tristes escenas se repitieron en varias ciudades y en una pequeña villa pesquera en Tailandia, donde los cuerpos de cientos de personas nunca fueron encontrados. Los asistentes lloraban y se consolaban entre ellos, mientras otros colocaban flores en el monumento al tsunami. Eran las 7:58 de la mañana del domingo 26 de diciembre del 2004, cuando un violento terremoto con magnitud calculada en 9.2 sacudió el fondo marino de Indonesia y generó olas de hasta 100 pies de altura. Países como Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia fueron los más golpeados y villas enteras colapsaron y fueron barridas por las paredes de agua que se formaron con el poderoso temblor. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Ahora mire, esto otro, crecen las sospechas de que Rusia estuvo detrás del avión que se desplomó en Kazajistán con un saldo de 38 muertos hasta el momento. Funcionarios estadounidenses señalaron que al parecer la aeronave en la que viajaban 67 personas fue impactada por un sistema de defensa aéreo del Kremlin, lo que no se ha podido confirmar. El avión se dirigía a la ciudad rusa de Grozny. Hoy el presidente Vladimir Putin expresó sus condolencias por las víctimas. El presidente electo Donald Trump tiene planeado retomar una de sus propuestas más controversiales, eliminar la ciudadanía por nacimiento, una medida que de concretarse pondría a prueba la Constitución de Estados Unidos y encendería múltiples desafíos legales. Alfredo Miranda tiene el reporte. A la larga lista de promesas xenofóbicas y antiinmigrantes se suma otro apetito que el presidente electo Donald Trump ha estado madurando por muchos años: terminar con la ciudadanía por nacimiento. If somebody sets just a foot, 1 foot, you don't need 2, on our land,
Congratulations, you are now a citizen of the United States of America. Yes, we're going to end that because it's ridiculous. En la entrevista con la cadena NBC, Trump dijo que el primer día de su administración perseguiría el fin de la ciudadanía por nacimiento si los padres son indocumentados, idea que ya había propuesto durante su primera presidencia. This is something that he's talked about for around a decade. Including during his first term as president, during his campaign, but his bringing it up and talking about it at some length has brought some new attention to it because we're so close to him being inaugurated. En 2018, Trump, con algunas falsedades, dijo en una entrevista con Axios que otorgar la ciudadanía a hijos de indocumentados significaba un peso económico para el país, traducido en beneficios sociales. We're the only country in the world where a person comes in, has a baby, and the baby is essentially a citizen of the United States for 85 years with all of those benefits. It's ridiculous. It's ridiculous. And it has to end. La 14ª enmienda constitucional garantiza que cualquier persona nacida en territorio estadounidense automáticamente adquiere la ciudadanía de este país. Sin embargo, sus aliados han estado elaborando estrategias para anularlo, entre ellas ordenar al Departamento de Estado que no emita pasaportes a niños con padres indocumentados y endurezca la emisión de visas. He argues that this is a magnet. You may have heard the pejorative term anchor babies or birth tourism, that the policies, the relatively generous policies of the United States are a magnet for people to come to the United States with the idea of giving birth to their children. En varias ocasiones, Trump dijo que recurriría a órdenes ejecutivas. Sin embargo, expertos dicen que al tratarse de una enmienda constitucional no sería suficiente y que en realidad el objetivo sería iniciar una batalla legal. Reversing a constitutional amendment would require approval of 2/3 of Congress and 3/4 of the state legislatures. So a very tall order there, but he may just as he's shown before, give it a try and see where it goes in the courts. Cualquier acción probablemente sería impugnada legalmente y eventualmente llegaría a la Corte Suprema. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Óigame, Donald Trump publicó un polémico mensaje navideño en su plataforma Truth Social, en el que lanzó críticas a diestra y siniestra. Escribió que soldados chinos operan el canal de Panamá. También deseó feliz Navidad a los lunáticos radicales de izquierda en referencia a los demócratas. Llamó gobernador al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y dijo que los impuestos de los ciudadanos de ese país son muy altos, entre otras cosas. En respuesta, el presidente de Panamá negó que haya soldados chinos en el canal. José Raúl Mulino dijo que eso no tiene sentido y que no va a pasar. El próximo inquilino de la Casa Blanca declaró el domingo que Estados Unidos retomaría el control del canal de Panamá porque, afirmó, cobran tarifas muy altas a los barcos estadounidenses que lo cruzan. En otro tema, un río atmosférico sigue afectando esta noche la costa oeste con torrenciales lluvias, fuertes vientos, nevadas intensas y peligroso oleaje. Las áreas afectadas comprenden desde el norte de California hasta Columbia Británica. Miles de residentes perdieron la electricidad en Oregon y Washington y se espera que el apagón continúe. Se pronostica que el mal tiempo durará todo el fin de semana y se advirtió condiciones de viaje de riesgo en California. El frío extremo obliga a muchas familias a recurrir a la calefacción, pero eso representa un serio peligro que podría ser hasta mortal. En Dallas, Texas, David Medina nos trae importantes recomendaciones de expertos para que usted y los suyos se mantengan a salvo. Con la llegada de las bajas temperaturas, es común encender la calefacción en nuestros hogares para mantenernos abrigados. Sin embargo, es crucial tener en cuenta las recomendaciones de los especialistas para evitar accidentes por monóxido de carbono, un gas altamente tóxico y peligroso que se genera como consecuencia de una mala combustión. Nosotros recomendamos que tenga usted sus propios sensores, ¿verdad? Hay unas partecitas que se usan como para detectar el monóxido de carbono. Asegúrese que estén en buenas condiciones, asegúrese de cambiarle las pilas para que su familia no esté en riesgo, para que su familia esté como debe de estar, tranquila y en paz. El monóxido de carbono, conocido como el asesino silencioso, puede ser mortal en cualquier ocasión. Para evitar tragedias, es necesario tomar conciencia sobre la importancia del buen funcionamiento de los artefactos y la correcta ventilación de los ambientes a fin de prevenir la intoxicación. Por eso es importante, si no lo tiene,
vaya a la tienda, pregunte, oiga, ¿cuál es el detector de monóxido de carbono? Y asegúrese de que sus pilas estén nuevas, estén bien, para que realmente cumpla su función de proteger a su familia. Cada año, en promedio, aproximadamente 50,000 personas en Estados Unidos son atendidos en salas de emergencia por intoxicación de monóxido de carbono y más de 400 personas mueren a causa de ello, según estadísticas del Centro de Control y Prevención de Enfermedades CDC por sus siglas en inglés. Es por eso importante reconocer los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono para poder actuar a tiempo. Te puede afectar todos los órganos, depende de qué tipo de exposición tengas, ya sea una cosa aguda o algo que has estado inhalando por una temporada, que afecta todos los órganos: cerebro, corazón, pulmones, músculos, riñón. Las intoxicaciones por monóxido de carbono ocurren con mayor frecuencia en el hogar, producidos por hornos calentadores de querógeno, vehículos calentados en garajes, estufas de gas y generadores portátiles, las cuales se acumulan en espacios cerrados. El monóxido de carbono no tiene color, sabor ni olor. David Medina, Estrella News. Y no se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, avanza sin freno el polémico peaje para circular en Nueva York, que entrará en vigor comenzando el próximo año. Migrantes de paso por México son fuertemente vigilados con alta tecnología por las autoridades. La historia y las reacciones al volver. Gracias por seguir con nosotros aquí en Cierre de Edición. Y mire, el primer peaje urbano de Estados Unidos será implementado en Manhattan y ha desatado una polémica sin precedentes. A pesar de las batallas legales, el cobro entrará en vigor el próximo 5 de enero, generando críticas de residentes, camioneros y visitantes que lo consideran un duro golpe económico. En Nueva York, Ángela González tiene el reporte y, por supuesto, las reacciones. Pese a batallas legales, el peaje adentro de Manhattan, el primero de esta índole en el país, entrará en vigencia el próximo 5 de enero. Asociaciones de maestros y camioneros junto a un grupo de residentes habían interpuesto una demanda para detenerlo, pero un juez federal les negó la medida cautelar. Opositores dicen que el peaje discrimina a comunidades, dividirá el condado de Manhattan y que subirá el costo de vida. Residentes de Nueva York no creen que esto disminuya la congestión vehicular al sur de la calle 60 en Manhattan. Va a congestionar más el hospedaje de aquel lado por evitar el pago de acá, ¿eh? Otra demanda de la gobernación de Nueva Jersey quiere bloquear el cobro de este peaje, alegando medidas medioambientales, ya que creen que esto hará que el tráfico empeore al otro lado del río Hudson, con autos que tratarán de evitar entrar a Manhattan por el lado en que les cobran el peaje. El asunto no se ha resuelto, pero el peaje tiene la autorización federal para proceder. Con esto, la MTA busca financiación para el sistema de trenes. Si es para mejorar el tren, sería mucho mejor, porque pues, en eso sí está uno de acuerdo, pero porque ve que hay estaciones del tren que están muy malísimas. Pero si es para esos, le quitan ahora sí, de un lado el que tiene carro y todo eso va a ser un poquito que va a colaborar, pero para otro transporte. El costo del peaje por vehículo comienza en $9, pero se conoció que la MTA podría cobrar un 25% más en los días congestionados. En un comunicado, la gobernadora Kathy Hochul dijo que bajo ninguna circunstancia permitirá que se utilice este recargo discrecional del 25% en los días de congestión vehicular. Además de las varias demandas que buscan detenerlo, se dice que el mandatario electo Donald Trump podría intentar suspender el peaje cuando regrese a la Casa Blanca el 20 de enero. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Por otro lado, el gobierno de México ha invertido millones de dólares para mantener vigilados con alta tecnología a los migrantes que cruzan el país. La medida ha sido calificada por organizaciones como una violación a los derechos humanos. En la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos trae reacciones. Con 5.129 cámaras y unos 776 micrófonos, el Instituto Nacional de Migración vigila, rastrea y controla las 24 horas en los 32 estados de la República a los migrantes, en estaciones migratorias, estancias provisionales y puntos de internación por tierra. Así son los reclamos de los activistas contra quienes atacan a los migrantes. El gobierno usa palabras como estación migratorias, como albergue, o dicen que están rescatando o resguardando migrantes, pero sabemos que son a veces peor que prisiones porque las personas no tienen derecho a un proceso, no saben por qué están ahí,
muchos de ellos cuentan con documentos o son personas elegibles para pedir refugio en México. Pero eso no es todo. La exhaustiva vigilancia a quienes están en movilidad salió a la luz pública luego de que la dependencia gastó este año en un contrato de adjudicación directa más de $4.800.000, el dar mantenimiento a 157 puntos de circuito cerrado, según consta en el contrato CS/INM/066/2024. Sí, estamos siendo acosados y la verdad que cuando te frenan y tú, el que tiene educación sabe hablar, sí me entiende, pero ellos lo que quieren es dinero. Si tú no tienes dinero, ellos te van a encerrar. Ahí no hay de otra. Según la definición técnica, la mayoría de los equipos no se encuentran en los aeropuertos u oficinas de gestión migratoria, sino en lugares por donde transitan los migrantes. Lo que te dicen es que uno no está en su país, que uno está en un país ajeno. Entonces, lo que uno exige es que por lo menos un poquito más de respeto. El Instituto Nacional de Migración argumentó que los equipos fueron instalados para evitar posibles actos de violaciones a los derechos humanos y de corrupción y así poder actuar oportunamente. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Y según fuentes cercanas al gobierno, Guatemala estaría dispuesto a recibir a ciudadanos de otros países que sean deportados de Estados Unidos. Al parecer, la postura del gobierno centroamericano es porque busca tener una buena relación con la próxima administración de Donald Trump. Varios países como México y las Bahamas han declarado que no recibirán a expulsados de terceras naciones. En Ecuador fueron hallados 3 cuerpos calcinados y con señales de violencia que podrían ser de los niños desaparecidos hace 17 días. En el caso de desaparición forzada, o sea, es el caso de desaparición forzada que ha causado indignación en el país sudamericano. Soldados habían negado que se llevaron a 4 menores, pero cámaras de seguridad los grabaron cuando los capturaban. Incluso el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tuvo que reconocer que 16 uniformados están implicados en la desaparición y están detenidos. No se vayan, aún tengo mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, comienzan los preparativos alrededor del mundo para darle la bienvenida al nuevo año 2025. Los detalles al volver de la pausa. Volvemos al aire con esto porque en la sierra del estado de Oaxaca, México, se prepara un condimento ancestral que es utilizado para sazonar algunos de los platillos más típicos de la cocina mexicana. María Teresa Sarabia nos tiene más detalles sobre cómo se realiza esta delicia culinaria. Platillos emblemáticos de la gastronomía mexicana, tal como la cochinita pibil, el frijol con patas de puerco y el pilte de los indígenas mazatecos, tienen un ingrediente en común, el achiote de Oaxaca, que se da precisamente aquí, en este poblado de la Sierra Mazateca, donde hombres y mujeres extraen todos los días este codiciado condimento de la cocina mexicana. Su nombre viene del náhuatl y significa pintura roja. En el achiote se echa comida, caldo de frijol, piscles también. En San Bartolomé, Ayautla, Oaxaca, poblado de 4,000 habitantes al sur de México, este condimento se produce desde hace siglos y se utiliza en la preparación de numerosos platillos prehispánicos. Estamos cortando nosotros cuando está la luna llena. Y es así la forma que se da más semilla, pues, que está la luna llena. Y es cuando no está la luna llena o media, no se da bien. El corte del achiote inicia en noviembre y termina en enero. De estas bayas se extraen las semillas rojas que lo originan. Con paciencia, las mujeres de Ayautla las sacan una a una hasta llenar una bandeja de plástico. Luego las lavan con agua para extraer la tintura roja y después ese líquido espeso lo vierten en una cazuela de barro. Le ponen sal y lo dejan al fuego durante 3 días hasta que se seque el agua y se convierte en pasta. Posteriormente la secan al sol. Es un procedimiento ancestral que doña Carmen heredó de sus antepasados. El achiote, además de dar sabor, pinta de rojo muchos platillos de la cocina mexicana. En el país azteca se producen más de 500 toneladas y esta pequeña población mazateca contribuye con una. Por eso las autoridades impulsan la producción y la venta para evitar que la gente se vaya del pueblo a la Unión Americana. Con el achiote nosotros queremos disminuir la migración y hacer que nuestra gente se quede en el pueblo, que aquí en el pueblo puedan producir, puedan tener ingreso.
María Teresa Sarabia, Noticias, Estrella TV. Óigame, en Francia, cientos de esquiadores fueron rescatados de las telesillas que se descompusieron en una popular estación de esquí. El operativo en el día de Navidad duró unas 3 horas y media e involucró un despliegue masivo de personal y recursos como helicópteros. Después de una larga jornada, los casi 400 esquiadores fueron puestos a salvo. Menos mal. Y una de las primeras ciudades en el mundo que celebrará la llegada del nuevo año es Sydney, Australia, donde ya se afinan los últimos detalles de un impresionante espectáculo. Será un show de pirotecnia con tecnología de punta. Se usarán 9 toneladas de fuegos artificiales y el tema será esperanza y unidad entre las comunidades. Así que estaremos muy al pendiente de cómo celebrarán ellos y cómo llegan primero al 2025. Así vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en Cierre de Edición.